¿Qué es un fantasma?, decía Joyce. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. El pobre Johnson anheló toda su vida ser un fantasma, pero no lo consiguió, aunque bajó a las bóvedas de las iglesias y golpeó féretros. Pobre Johnson, nunca miró las marejadas de vida humana que amaba tanto. No se miró siquiera a sí mismo. Johnson era un fantasma auténtico. 1 millón de fantasmas lo codeaban en las calles de Londres. ¿Qué otra cosa era Johnson? ¿Qué otra cosa somos nosotros? ¿Acaso no somos espíritus que han tomado un cuerpo, una apariencia, y que luego se disuelven en el aire y en la invisibilidad? Un fantasma en verdad se encuentra en cualquier barrio, en cualquier esquina. El finado Lamoya, por ejemplo, es un alma en pena. Ha sido asesinado por unos traidores mientras visitaba a una dama y necesita cumplir venganzas bastante complejas antes de hallar reposo. Una noche se le aparece descaradamente a Manuel Mandev para impartirle instrucciones de ultratumba. Al verlo, Mandev sale corriendo, muerto de miedo. Lamoya lo persigue varias cuadras, pero Mandev alcanza a meterse en una pizzería. Al día siguiente, el finado se presenta directamente en la pieza de Mandev, pero el hombre está en uno de esos días cientificistas y supone que ve al fantasma alucinado por unas ginebras del día anterior. Se tapa con las cobijas y desoye las protestas del espectro. Por fin, Lamoya alcanza a conversar con el hombre en la esquina de Artigas y Bacacay. Del modo más solemne le deja encargadas ciertas comisiones vindicatorias. Sobre el final de la charla satisface algunas consultas sobre los resultados de las carreras del domingo siguiente. Pero Manuel no cumple los recados o los concreta de forma equivocada. El finado Lamoya se aparece nuevamente para quejarse. El hombre de flores admite su torpeza, pero deja en claro que tampoco los caballos sugeridos han ganado. El fantasma indica algunos números para la quiniela y dicta 4 cartas para remitir a quienes lo traicionaron. Manuel Mandev envía la correspondencia, pero confunde las direcciones o tal vez las dota con franqueo insuficiente. Lamoya vuelve 1 o 2 veces más sin avanzar ni un paso en sus trámites vengativos. Finalmente decide que es preferible su destino de alma en pena antes que encargarle algo a Manuel Mandev. Otros fantasmas han tenido más suerte. Cuando el Dante murió en 1321, se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del paraíso. Cuenta Boccaccio que los 2 hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario propósito de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su papá. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo lo vio vestido de blanco y le preguntó si estaba bien. El espectro le dijo: vivo la verdadera vida, no como vosotros. Inmediatamente Jacopo le preguntó si había terminado la comedia y el fantasma de Dante respondió que sí. Tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta una habitación y, mostrando un lugar en la pared, le dijo: aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y desapareció. Y efectivamente, los 13 cantos que faltaban estaban allí. Otro fantasma. El marqués de Rambouillet y el marqués de Précy, nobles famosos en tiempos de Francisco I de Valois, rey de Francia, solían discutir acerca de la existencia tras la muerte. ¿Existirá la existencia tras la muerte? ¿Qué sé yo? Decía el otro. Una vez, con descreimiento e ironía,
se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió a la guerra de Flandes. Bueno, el marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el señor de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación, pero no vio a nadie. Pocos minutos después, se le apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: «He muerto». Una voz parecida al Dante. Sí. He muerto y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo en primer lugar. Fea frase. De Précy, espantado, se esforzó de nuevo para tocar a su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Quedó pedaleando en el aire. El espectro de Rambouillet mostró una herida, regardé, una herida encima de los riñones, a causa de la cual había muerto, y después desapareció. Bien hecho. Pocas semanas después, el marqués de Précy recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días, de Précy debió marchar él mismo a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine. Es más difícil que una promesa hecha en vida se cumpla cuando uno ya se ha muerto. En realidad, conviene no contar con nuestros deseos y nuestras ilusiones deben cumplirse siempre. Creer que un sueño debe realizarse inexorablemente es confundir una ilusión con un pagaré. De manera que hay que saber que a veces se cumple lo que nosotros pedimos, lo que nosotros encargamos, lo que nosotros soñamos, pero muchas veces no. Hemos interrogado con nuestro equipo de producción a más de un centenar de fantasmas. Sí, señor. Y apenas si 4 o 5 consiguieron cumplir su deseo después de la muerte. Así que, si usted tiene algún deseo, Barton, sí, dése prisa en cumplirlo y no se lo encargue, no encargue su cumplimiento a ningún amigo, por favor. Con permiso. Digamos, Alejandro estaba pensando que esta idea de que todos somos fantasmas es una idea de Dante, en realidad. Él dice en un momento, si lunga trata di gente que no cree esa idea que retoma Eliot en el Puente de Londres. Claro. Los poetas suelen pensar a sí mismos y a sus contemporáneos como fantasmas, y también pensando que algo de la vida que se vive aquí tiene que ver con un reflejo. Un gran amigo de este programa, alguien que supo querer mucho esta ciudad, llamado don Francisco de Quevedo y Villegas, decía: entré en mi casa, vi que ensangrentada de anciana habitación era despojo, mi báculo más corvo y menos fuerte, y no hallé cosa en que posar los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Como si un puente de plata probablemente uniese un momento y el otro de este transcurrir que tenemos por ahí. Pero con los fantasmas hay quienes tratan de comunicarse con ellos para saber algo de los seres queridos. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado intentar eso, sobre todo en esos primeros momentos del dolor? Están los miserables que quieren sacar partido, saber qué número va a salir a la quiniela, como si el fantasma tuviese acceso a eso. Pero digamos que sabemos algunos, a partir de los fantasmas con los que nos hemos comunicado, que los fantasmas funcionan, me decía Piedrahíta en la cena de anoche, como los magos. Entre ellos saben que no hay que decir cuál es la mano que pasa del otro lado de la frontera. No hay que decir lo que sucede, salvo algunos elegidos. Y eligen siempre esas personas que están por morir. Por ejemplo, antes de la batalla más cruenta de la guerra de la Triple Infamia, el Curupaití, un grupo de oficiales argentinos reunidos, de pronto tuvieron como una iluminación y se dijeron: vos vas a morir mañana en tal lado, vos tal otro. Dejaron a uno de ellos, que era el que iba a contar las cosas, al que le decían el coronel Petit,
Y efectivamente pasó esto, como si aquellos que están por morir supieran un instante antes y pudieran revelar estas cosas. Digamos que finalmente hay quienes trabajan, pero no para cumplir sus propios sueños, y quizás estos son las personas que más nos deben tocar en el alma ahora en este momento, porque hacen todo lo posible para que los sueños que ellos atesoran se cumplan para los hijos que de sus hijos vengan y para las generaciones futuras. Tenemos en la patria algunos que se han ido no hace tanto y que han trabajado de ese modo, como si el tiempo, esa especie de magma en el que nos movemos, fuera justamente el lugar donde, de un modo extraño, alguna vez nos vamos a reunir, como si el tiempo fuera una vieja casa. Y vieja casa... ¿Qué lugar más apropiado para un fantasma? ¿Acaso la Argentina tiene casas y una geografía demasiado nueva? Demasiado. Un fantasma necesita algunos siglos para acrisolar su domicilio en un lugar. Vieja casa es además un lindo basecito del mundo Saldívar que escucharemos en la voz de Edmundo Rivero.